Buenísimos días en este viernes 17 de abril. Celebramos a la Beata Mariana de Jesús. Ofrecemos la Eucaristía por todos los enfermos y por todas las familias que sufren por alguna razón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Vamos a proclamar el capítulo 21, los versículos 1 a 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Jesús les dice: Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos situamos, ¿no?, en el lago de Tiberíades. Hemos estado allí cuando hemos peregrinado a Tierra Santa. El otro día, una de las personas que no habéis podido ir en esta ocasión, pero que si Dios quiere lo haremos en un futuro no próximo, sino más bien un poquito alejado, pero me decíais, ¿no?, que cuántas veces menciono en las meditaciones la peregrinación a la tierra de Jesús, y es que indudablemente nos ha marcado, ¿no? A mí personalmente como sacerdote, y sé fehacientemente que a cada uno de vosotros como cristianos, ¿no?, como pueblo de Dios. El lago de Tiberíades, yo recuerdo en el momento de embarcar, cómo íbamos todos, el gran grupo de 80 peregrinos, y cómo, comenzamos la travesía. Si recordáis, había un gran oleaje ese día, y tomé el fragmento del Evangelio que hemos escuchado hace poco, concretamente el día en que el Papa rezó por el fin de la pandemia, solo en medio de la lluvia, junto a esa imagen del Cristo crucificado del siglo XIV, y en ese día el Santo Padre, precisamente la predicación que nos ofreció y que nos regaló era con ese Evangelio, ¿no? Bueno, pues también nosotros meditamos en nuestra peregrinación a Tierra Santa con ese fragmento del Evangelio en el que aparece Cristo dormido en la barca y los discípulos muy asustados ante la intensidad del oleaje. Ahí ya pues nos podemos situar. Yo recuerdo que durante el tiempo que duró la predicación que os di, pues unos 15 o 20 minutos, el mar estaba muy encrespado y había bastantes olas. Y me recuerdo que a todos nos llamó la atención cuando terminó la meditación que el mar se fue poco a poco apaciguando, poco a poco calmando, ¿no?
De hecho, hubo un momento en el que estábamos cada uno de nosotros absortos en la oración personal y solo se oía el chocar, el golpear del agua, ¿no? en el casco del barco. Era una preciosidad, ¿no? Y de eso no os dabais cuenta, pero yo os contemplaba desde donde yo estaba sentado, os contemplaba a cada uno de vosotros y estabais pues algunos mirando hacia el mar, otros estabais más metidos en vosotros mismos, otros mirando hacia dentro del barco, pero estábamos todos rezando. En ese momento verdaderamente lo único que se percibía en ese barco era pues eso, el silencio de Dios que pasaba por el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Como acariciando nuestra vida, ¿no? Como queriéndonos en ese momento decir que Él estaba con nosotros, ¿no? Y que Él iba también a peregrinar, a compartir peregrinación con cada uno de nosotros. El Evangelio que acabamos de proclamar y con el que estoy haciendo esta meditación, pero siempre hay como dos ideas que lo resumen. Una de ellas es los 153 peces que representan de manera simbólica a toda la Iglesia y ahí en esos peces pues cabemos todos. Ahí estaríamos las personas creyentes, las no creyentes, las que tenemos la costumbre de vivir la vida sacramental, practicando la fe de la Iglesia a través de los sacramentos, los que a lo mejor no tanto. Es una iglesia universal, es católica y por tanto es una iglesia en la que cabemos todos. Eso no quiere decir que si uno está pues en una posición no pueda entrar en la otra. Es muy loable y muy saludable cuando a veces personas que a lo mejor han estado más alejadas, a lo mejor de la vida de fe, etcétera, de la práctica religiosa, pues tienen un momento de encuentro con el Señor y acuden a Él, ¿no? Y empiezan a tener esa vida cristiana, esa vida de sacramentos. Estos días me comentaba una persona de la parroquia que trabaja pues llevando ambulancias de un sitio para otro y me decía que tenía constancia cierta de personas no creyentes que en estos días estaban empezando a rezar. Bueno, pues ya con ese testimonio ya me lo ha dicho todo, ¿no? Y es que se comprende perfectamente, ¿eh? En una sacudida existencial como la que estamos viviendo en este momento, especialmente las familias que tienen algún enfermo o que han perdido algún ser querido, pero en general todos estamos viviendo una sacudida existencial muy grande, pues claro, cuando nos falta a lo mejor el trabajo o la familia o el contacto con los amigos, aunque lo tengamos por las redes sociales, etcétera, pero nos falta el contacto de la cercanía física con las amistades, con la familia. A lo mejor nos están faltando estos días y seguramente pues es algo que nos tenemos que ir acostumbrando, muchas seguridades. Me faltan las seguridades humanas que yo siempre había tenido, ¿no? Bueno, pues indudablemente que eso significa, ¿no? Que bueno, pues que tenemos también que intentar. Mirad, me están llamando por el teléfono, pero yo ahora no lo puedo coger. Bueno, pues ante esa sacudida existencial uno tiene como una mayor facilidad para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios me quiere también decir, ¿no? Por tanto, Iglesia Católica representada, simbolizada en esos 153 peces. Pero la otra idea importante, y es la que estructura además el Evangelio, son esos dos momentos que hay que distinguir. El primer momento sería antes de la intervención de Jesucristo. Los discípulos habían echado las redes porque Pedro se lo había dicho, pero es que no habían pescado nada. Es que verdaderamente siempre que me apoyo en mis propias fuerzas, sin contar con el apoyo de Dios, con la fuerza de Dios, muchas veces el rendimiento es nulo o prácticamente nulo, ¿no? Y en cambio, cuando ya ha intervenido el Señor, les vuelve a decir, echad las redes a ambos lados y veréis a ver que a la derecha de la barca, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. ¿Y qué ocurre? Pues que no tienen fuerza para sacar todos los peces que habían recogido. Ahí tenemos una muestra muy clara
de cómo el Señor, cuando nos apoyamos en Él, cuando confiamos en Él, cuando le dejamos la oportunidad de actuar en nuestra vida, aunque sea un resquicio mínimo de nuestro corazón, el Señor aprovecha por ahí y el Señor se mete en la vida y actúa y nos da el 100 por 1, ¿no? Por eso sería como la idea central de este Evangelio: apoyarnos en el Señor, no contar solo con nuestras fuerzas, darme cuenta de que Dios es el que permite que el sumando de la vida no sea 2, 1 más 1 igual a 2, no, es 1 más 1 más Dios, es igual a infinito. Hay que permitir que el infinito, que hay que permitir que el sumando de nuestra vida dé ese resultado hacia el infinito, hacia la eternidad. Y eso solo se puede conseguir cuando dejamos entrar a Dios. Y muy bonito como en el relato del Evangelio que estamos escuchando estos días, en estas apariciones del resucitado, cuando el Señor les dice aquí: vamos a almorzar. El Señor tenía mucho interés en compartir con los discípulos, en hacerse como muy cercano a ellos, para que le percibieran pues como le habían conocido antes de morir y antes de resucitar. Pues eso, un Dios hecho hombre muy cercano, muy humano, muy humano. A mí me recuerda a esos momentos en los que el sacerdote pues salimos al terminar la misa y os saludamos ahí en el jardín de la iglesia, en la puerta. Es un momento en el que de alguna manera nos percibís mucho más cercanos y nos damos cuenta nosotros porque se crea un ambiente muy agradable. Dejáis de vernos solo en el altar, celebrando la Eucaristía o confesando, etc. Y es como que, bueno, como que nos hemos abajado para estar ahí, para estar donde hay que estar con la gente. Y eso hace mucho bien a las familias, hace mucho bien a la parroquia y le hace mucho bien al sacerdote. A mí es una de las experiencias más gratas que tengo. De hecho, a veces cuando el domingo hay alguna persona pues que con alguna necesidad totalmente justificada, pero me pregunta algo en sacristía y a lo mejor como que me veo como pues eso, como impelido a estar más tiempo dentro de la sacristía. Muchas veces os ha pasado que os lo he dicho: mira, me perdonas, vengo ahora a hablar contigo, pero voy a salir porque tengo a las familias, tengo a la gente, tengo a los niños, tengo a todo el mundo que han venido hoy domingo. Es para mí, pues, muchas veces y para vosotros, el único momento que tenemos de la semana para encontrarnos, para hablarnos. Qué bien, ¿no? Y que podamos volver a hacerlo si Dios quiere. Y yo qué sé, aunque lo tengamos que poner un metro de distancia o 1,5 metros, pero nos seguiremos hablando, ¿eh? Eso es fundamental. Y nos seguiremos mirando. Y nos seguiremos queriendo, que es lo más importante que puede ocurrir en una familia. Y la parroquia es familia, ¿no? Que cuánto agradezco estos días las muestras de cariño que estáis teniendo y de agradecimiento a través de, pues eso, del WhatsApp, a través del teléfono. Os lo agradezco de verdad. Mirad, os voy a pedir un favor, pero vamos a hacerlo de manera ordenada, ¿vale? Porque si no sería un caos. Yo hoy celebro mi cumpleaños, no lo digáis, lo digo muy bajito. Hoy cumplo 49 años, ¿no? Y de esos 49 años, 10, solo 10, han sido de sacerdote. Alguno dirá: Dios mío, ¿qué habrá hecho don Pablo hasta los 39 años? Bueno, pues en parte en algún momento hice el memo y en otros momentos aproveché el tiempo, pero comparado con estos 10, todo lo anterior, aunque ha sido una maravilla y ha sido camino para descubrir mi vocación, pero todo lo anterior queda como eclipsado, ¿no? Lo mejor de mi vida ha sido mi familia, mis padres, mis hermanos, mi fe cristiana, mi sacerdocio, y a partir de ahí cada uno de vosotros, es decir, cada uno de los feligreses, de personas, de familias que me he ido encontrando en cada una de las parroquias por las que he pasado. Santa María de Caná en Pozuelo, cuando estuve de seminarista, en Collado Villalba, cuando estuve de seminarista y de diácono y un año de sacerdote recién ordenado, en Valdemorillo, donde estuve 3 años como sacerdote, vicario parroquial, y la parroquia de Navacerrada, la primera vez que he sido párroco. Por eso dicen que la primera en la que eres párroco como que marca, ¿no? Y marca mucho porque sí, porque la diferencia entre ser párroco o no serlo es sustancial. Es decir, la experiencia de la paternidad que estoy teniendo aquí en Navacerrada está siendo una experiencia muy grande y muy satisfactoria y que me está llenando muchísimo por dentro en mi sacerdocio, ¿no? Por eso yo os pediría, por eso decía que hacerlo de manera ordenada, que recéis hoy mucho por todos los sacerdotes. Podéis echar algún rezo también por mí, claramente, para que el Señor me siga dando fuerza y fidelidad sacerdotal. Y las felicitaciones, pienso yo, que
de manera ordenada a través del WhatsApp, pues pueden estar fenomenal. Yo ya de antemano agradezco toda felicitación y así pues no tengo que estar luego a lo mejor contestando a todo el mundo. Y nada más, ¿eh? Si hay alguien que no puede contener el deseo irreprimible de hablar conmigo, pues no hay ningún problema. Yo estoy también disponible. Que contéis con mi oración, que os doy gracias de verdad por estar ahí y que sepáis de verdad, especialmente en estos días en que no podemos celebrar la Eucaristía con vosotros, os tenemos, yo creo, todos los sacerdotes, lo hemos hablado en nuestras reuniones virtuales, etcétera, os tenemos más presentes que nunca, más presentes que nunca. Yo, francamente, estoy teniendo una experiencia de presencia de Dios y de cada uno de vosotros en la Eucaristía enorme, enorme. De hecho, hasta materialmente el cáliz, cuando lo elevo, pesa más, porque, y la sagrada forma, porque estáis ahí todos. La patena está llena de familias, está llena de peticiones de oración, de agradecimientos y está llena en definitiva de amor, que es de lo único que hay que llenar esta vida.